importantes operaciones logradas por la Policía Nacional y por los mecanismos de inteligencia que cuenta nuestra policía. Bueno, sí, nosotros tenemos que estar alertas, no aflojar el músculo. Bueno, aquí está ante los medios el ministro del Interior, Carlos Negro. Allí, por ejemplo, algunos títulos que dejó, la certeza de que Marcet participó en eventos en Uruguay. La pregunta fue bien concreta, bien específica. ¿Se considera algún impacto a nivel de la justicia uruguaya como consecuencia de lo que se mencionó en su momento con la responsabilidad de Marcet por el atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero? Y allí es donde el ministro dice, hay que guardar cierto grado de confidencialidad, pero es probable que haya participado en eso porque hay certeza de que Marcet participó en eventos recientes. Sí, y también eso que señalaba el ministro, ¿no? Que es un golpe al narcotráfico de la región. Esto lo decían también las autoridades paraguayas hace poco rato. Retomamos el contacto con Antonio Ladra. Antonio, esto es como cuando termina el partido, ¿viste? Tus primeras conclusiones después de esto que acaba de decir el ministro Negro. Bueno, tú habías dejado ahí una pregunta que es, eso si caído Marcet se termina el crimen organizado o se termina el narcotráfico. Y creo que además, de alguna manera, él nos respondió esa pregunta, porque la tentación es creer que sí, pero la captura de Marcet, el CEO, yo estoy trabajando sobre él y lo he calificado como un CEO invisible, ¿no? En esa alianza con Betito Suárez y con Fernández Albín, él es el que movía las toneladas de cocaína por la hidrovía, que usaba Uruguay como un envase respetable al final. Uno piensa que este es el final de la película, pero quizás es el final de un capítulo. Claro. El crimen organizado no funciona como una empresa con un solo gerente. Que si desaparece ese gerente, bueno, hay que ver cómo un gerente desaparece o se va, o el dueño apaga las luces y baja la persiana. Funciona el crimen organizado como una hidra. Es una figura que utilizaba, recuerdo, y tú lo recordarás también, Daniel y Vale, claro. Julio Guarteche. Él hablaba que el narcotráfico era como una hidra, ¿no? Le cortabas una cabeza y se regeneraba otra. Y la experiencia regional lo demuestra. México, Colombia, Ecuador, Paraguay. Son décadas de estrategia donde están los capos y se han cortado las cabezas de esos capos, pero no se desmonta el negocio. Apenas obliga a reacomodarse. ¿O es que se piensan que porque mataron al Mencho ahora allí en México, ha finalizado el narcotráfico en México? No, ahora se están reacomodando las piezas. Fue lo que dijo el ministro hace un ratito, ¿no? Exacto, y Antonio, también viste que parte de las preguntas que tenemos ahora y de parte de lo que contestaba Negro también es qué puede pasar con esto de atender a las represalias que pueden llegar a llevar adelante, bueno, estos grupos de los que forman parte los cabecillas, ¿no? Ese es otro de los temas que queda ahora para lo que es la gestión diaria. Claro, porque cuando cae un jefe, no suele venir la paz, sino la fragmentación. Entonces, hay determinados grupos que se reparten los espacios de poder, se parten en facciones, son herederos improvisados en todo caso, porque un liderazgo de este tipo tan poderoso como el que llevó adelante Marcet o que llevaron adelante los otros narcotraficantes, por ejemplo el Mencho, como acabo de nombrar, se cimentan a través de muchos años y de confianzas dentro de las desconfianzas que se generan entre quienes están caminando en ese borde, ¿no? Entonces, ahora puede empezar las peleas por las rutas, los territorios, en el territorio más cercano, las peleas por las bocas también. ¿Qué es lo que va a pasar con lo que el narcotráfico acá, en Uruguay, en
mientras se produce ese reacomodo, mientras se negocia quién va a cobrar esa renta, quién va a cobrar ese peaje, quién pone los muertos también, ¿no? En el caso de Marcet, y con este viaje que está haciendo ya al juzgado federal de allí de los Estados Unidos, lejos de Montevideo, se pega una pieza clave. Ahí hay una combinación de lavado de dinero, de logística, prestigio institucional que él vendía como un paquete cerrado en última instancia, ¿no? Dentro de lo que es ese mercado ilegal de la venta de la droga, ¿no? Pero nada de eso toca el núcleo duro, en definitiva. La demanda de la cocaína en Europa y en el norte continúa. Es un mercado que continúa y continúa en ascenso, ¿no? La hidrovía, porque él manejaba, se le decía que era el gerente de la hidrovía. La hidrovía sigue, los puertos siguen, los contenedores a los cuales se contamina con la droga van a seguir existiendo. Los protectores o quienes habilitaban para ese lavado de dinero van a seguir existiendo. Y además, también, lamentablemente, tenemos que mirar hacia nuestro territorio. Los gurises de Casaballe, de Cerro Norte, o de localidades como San Carlos, donde tuvimos una guerra terrible allí, ¿no? Ellos van a seguir parados allí en esa misma esquina, van a seguir vendiendo, van a seguir existiendo las bocas. Es decir, acá no es que se haya descabezado con Marcet, se haya descabezado toda la economía esa ilegal. Antonio, sí. No, te estaba escuchando y cuando mencionabas que naturalmente el consumo persiste y además en algunos casos crece, mencionabas a Europa, a Estados Unidos, ¿cómo observaste, o si fue una señal un poco en ese sentido que describís, esta creación del escudo de las Américas, esta propuesta de Donald Trump que lanza algo así como una coalición, digamos, antidrogas, ¿no? Y allí, de hecho, Uruguay, que no fue invitado especialmente, le generó cierto grado de extrañeza al propio presidente de la República, ¿no? Llamando y dijo, bueno, es raro que nos hayan excluido de esto. Como exacto, raro, ¿no? como raro. ¿Qué pensás de esto? Mira, te lo voy a dar con un dato. Esto es efectivamente una guerra contra las drogas 2.0, una nueva reedición con otro ropaje de lo que es la guerra contra las drogas. Cuando en 1971 Richard Nixon lanzó la guerra contra las drogas, le dio un presupuesto de $100 millones. 50 años después, han gastado solamente en Estados Unidos $900 billones. Y el consumo sigue aumentando, la cocaína se sigue vendiendo y el narcotráfico sigue vivito y coleando. Entonces, yo lo que veo acá es una reedición de eso con otro ropaje, ni más ni menos. Quienes hoy están diciendo esto es un triunfo de Donald Trump, veremos qué es lo que pasa mañana. En la época de Calderón, presidente de México, se lanzó una guerra frontal contra las drogas y México tiene 150.000 desaparecidos o muertos. Claro. Fíjense lo que es ese saldo de sangre. Y aparte, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta? A los pobres. ¿Quién le dice a los campesinos colombianos o bolivianos que plantan coca que dejen de hacerlo y qué solución le dan para poder vivir? Ninguna. Entonces, hasta que no se cambie el paradigma a nivel mundial de qué hacer con el tema de la droga, del clorhidrato de cocaína, de qué, porque en verdad, ¿por qué se prohibió? Porque fue un efecto de geopolítica cuando la guerra de Indochina, pero hasta ese momento claro. era de libre consumo. Entonces, hasta que no se cambie ese paradigma, yo creo que vamos a seguir teniendo esto. O sea, está bien, ha caído un líder importante, era el tercero hoy por hoy en el mundo, pero justamente, ¿se termina el narcotráfico, el crimen organizado? No.
No desaparecen los problemas, ¿no? Y hay que ver, Antonio, ahora la información que pueda surgir de Marcet mismo, si sale algo de ahí, de lo que pueda decir. Y también su abogado Moratorio ha dicho en reiteradas oportunidades que hay que ver qué se le puede comprobar también a Marcet. Bueno, ahora, según lo que yo estuve hoy, porque la verdad fue un tema que hoy explotó y he estado en contacto, incluso hablando con algunos colegas de allí de Paraguay, fundamentalmente, y una de las cosas que me decían es que este operativo que hicieron con Marcet fue a las 3 de la mañana. Uh-huh. Cuando se supo fue a las 7 de la mañana. Dice que en ese periodo de tiempo hubo negociaciones con Marcet. Él se comprometió a aceptar el hecho de que lo envíen directamente. Él tampoco no estaba en una situación de fuerza, ¿no? Para decir, no, yo no quiero que me envíen a Estados Unidos, pero él acepta negociar, él acepta hablar, pero puede hablar allá en Estados Unidos, en el juzgado federal, pero no puede hacerlo acá en Paraguay, en Bolivia, porque sabemos que su vida corre peligro, porque hoy vale muchísimo su vida, ¿no? Entonces, acá hay que saber ahora cómo se movió, quiénes fueron los que le dieron respaldo, por dónde lavaba el dinero, cómo conseguía la cocaína, cómo era que él se movía con tanta libertad en la región. Ustedes saben, lo han escuchado, nunca fue confirmado, pero que para las fiestas estuvo acá en Uruguay. ¿Alguien supo de eso? Nadie supo. A nivel de la policía, que incluso estaba negociando otra entrevista del estilo con una periodista acá uruguaya también. Eso se estuvo hablando. Yo nunca lo pude confirmar, pero cuando el río suena es porque agua trae. Uh-huh. Marcet a mediados del año pasado había ingresado formalmente al PCC, o sea que ya era un líder dentro de esa organización más grande que es el primer comando capital de Brasil, que es la organización de narcotráfico o de crimen organizado, para ser más preciso, más importante que hay hoy en América Latina, en connivencia o en acuerdo con la 'ndrangheta italiana, la mafia calabresa. La mafia calabresa, ya que la nombro, fue descabezada. El principal líder del PCC está preso, tiene para 200 años. Sin embargo, la operativa de esas organizaciones continúa. Entonces, nuevamente, caído Marcet, ¿se termina el crimen organizado o se termina la organización? No, se fragmenta, va a seguir porque el mercado está ahí. Es un mercado que existe, un mercado del consumo. Yo he estado trabajando, mirá, hace unos días, 15, 20 días, estaba hablando con un educador que visita los barrios, que me contaba los barrios menos favorecidos, ¿no?, de nuestro Montevideo, que están a 20 minutos de la Torre Ejecutiva, porque hay que decir que tampoco acá las distancias no son tan extremas. Entonces yo le preguntaba cuál era la salida para esos gurises que ven o en el fútbol o en el narcotráfico o en el narco, la salida para ellos. No tienen otra. No tienen otra porque no se les da otras herramientas, porque no pueden estudiar, porque se alimentan mal, porque tienen al padre preso, al abuelo preso. Y entonces la respuesta que me dieron a mí me dejó helado, pero es una respuesta que es brutal, ¿no? Me dice, la salida para estos chicos, para estos gurises, es las 3 C. Cárcel, cuneta o Cristo. Es ese tridente que se maneja, ¿no? Cárcel, cuneta o Cristo. El Cristo puede ser, incluso yo lo hablaba con Juan Miguel Petit después, y él me decía, sí, es una imagen muy poderosa. Dice, Cristo puede ser el Cristo realmente, sobre todo de la iglesia, de las iglesias, pero puede ser una novia, puede ser otra cosa, pero básicamente es eso. Esa es la salida. La cárcel, o la muerte, o el Cristo. Entonces, si algo demuestra la caída de Marcet, que a su vez también él conforma en este
radiografía que uno puede hacer de lo que es el narcotráfico o el crimen organizado acá de Uruguay, que está fundada en estos tres líderes, Marcet, que están unidos además, o que hacen negocios juntos, Marcet, Fernández Salvín y el Betito Suárez, otro tridente también. Si algo demuestra es que no va a cambiar mucho, ¿no? Lo que vamos a encontrarnos es la capacidad de mutar de estas organizaciones. Se podrá cambiar de nombre, se podrá cambiar de país, pero las grietas, mientras sigan estando las grietas, sigan estando en el mismo lugar, sigan teniendo los mismos problemas de educación, de todo lo que ya sabemos, la hidra esa que hablaba Guarteche va a seguir encontrando por dónde asomar la cabeza. Totalmente. Bueno, Antonio, es un placer escucharte, y seguiremos seguramente con este asunto, más allá de esa sensación de desesperanza que queda, porque querríamos escuchar otra cosa, ¿no? Bueno, caído Marcet, de pronto las cuestiones pueden llegar a mejorar. Empieza otro capítulo. Pero empieza otro capítulo, ¿no? Empieza otro capítulo, sí. Exactamente. Y la historia de él lo demuestra, ¿no? La historia claro. de él lo demuestra. Claro, ¿Sí? claro. Antonio, un abrazo, gracias. Bueno, que pasen muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Antonio. Chau, chau.